estamos grabando y bienvenidos todos una vez más a Cine Entre Amigos. Os agradecemos un montón que estéis con nosotros. El tema de hoy va a ser hablar de Joker, va a ser de la película más reciente de las que vamos a tener de momento en Cine Entre Amigos. Digamos que está todavía calentita y estaréis conmigo, con Samuel y aquí con el amigo Sergio. Sergio. Y nada, Sergio, como hago siempre, te pregunto, la película la viste seguramente en la época del estreno, que fue a finales Sí, del año pasado. sí. ¿Qué te pareció? Bueno, muy buena pregunta. Efectivamente, tenemos un tema hoy de la más rabiosa actualidad. ¿Qué me pareció? Pues te reconozco que me impactó en el momento que la vi. Me ha sorprendido luego muchísimo el revuelo que ha tenido la película a nivel, podríamos decir, ideológico. Y precisamente debido a ese revuelo, yo le he dado muchas vueltas también a la película y hay cosas que me chirrían. Ahora lo hablaremos. Eh, por resumirte, no sé si me gusta. No sé si me gusta. Yo creo que tiene que pasar más tiempo para valorarla en su justa medida. No sé qué sensaciones tienes tú. Vale, la sensación que tú dices la ha oído más personas. Uh-huh. Ahora la mía. Yo creo que, a ver, a mí me encantó desde la que la vi, Uh-huh. me impresionó también mucho negativamente al mismo tiempo. Ah, Pero por sensaciones, ¿me entiendes? Que se te ponen sí, en el cuerpo cuando la ves y en la cabeza y dices, no me apetecía a mí esta época pensar en estas cosas. ya. Pero al final resulta que si precisamente te duele tener que pensar en ciertas cosas que te propone una película, es que será que la película te está aportando cosas que son importantes. Después de Uh-huh. todo, el cine, cuanto mejor mueve el pensamiento, es cuando realmente te crea ciertos conflictos interiores a la hora de apreciarla. Y Claro. en ese aspecto me gustó. Pero lo que más me gustó de la película fue lo que sentí 2 días después, que es que había estado viendo la película desde un punto de vista cuando en realidad es otro. Ah, vale. De eso me interesa que hablemos. Vale. Y eso me gustó más. Ahora, lo que tengo miedo es de volver a ver la película y ya, Claro. sabiendo el mecanismo, ya no me sorprenda tanto. Y ya no quiero el efecto mí y ya como mucho me regodee en la increíble, magnífica, extraordinaria interpretación de Joaquín Phoenix. Mm. Y te doy la vez. Y luego Vale. te hablo de mis porqués. Claro, es que efectivamente yo te digo que no sé si realmente me gusta o creo que esta película ha sido como el gran bluff de la temporada, porque no sé si todo esto que comentas, que bueno, que parece que es una película que da lugar a la reflexión, que parece que tiene una serie de cosas ahí como en las que se puede profundizar, no sé si realmente está eso en la película o es todo artificio. Esa es un poco la reflexión que yo tengo ahora mismo. A ver, ¿Me explico? sí, Sí. Vale. Mm, lo voy a decir rápido porque si no suena muy chapa. sí. Spoilers, spoilers, ¿vale? Esta película, como todo el mundo que la ha visto, se ha dado cuenta que en algún momento de la película han sucedido cosas que en realidad estaban en la mente del personaje. Ujú. Entonces, una vez que se hace una cosa muy evidente, que es en la relación de la chica que nunca llegó a existir, en Eso realidad, es. Ujú. para mí, eso a partir de ahí se extrapola en cualquier cosa que la película haya podido mostrar, porque lo estamos viendo todo desde el punto de vista de un enfermo mental, de una persona que tiene la realidad completamente distorsionada, y ya podemos hablar a nivel ya clínico de dónde podemos encajarlo, que eso a lo mejor tú sabrías mejor decirlo, pero a partir de ahí te das cuenta de que todo es posible en la película, pero en el punto en el que me apoyo para que la película a mí me funcione de verdad como película, y eso hay que recordar cómo empieza hasta cómo acaba, es que Ujú. todo lo que sucede es en la mente de este personaje
y que la verdadera única escena que para mí es fiable de una realidad palpable, directa, es decir, esto está pasando, no es una cosa que se la está imaginando el personaje, es la escena final en el manicomio, en la habitación blanca, donde tenemos al personaje, vamos a ver, al Joker, al Arthur, lo tenemos con una doctora que le está haciendo un test psiquiátrico, supongo, o le está analizando, o le está haciendo una sesión, que es la misma que vemos, la misma actriz que vemos al principio de la película cuando está haciendo la sesión de psicología que le da, creo que, el servicio sanitario, ¿no? No sé, Sí, sí, pero en sí, otro lugar. sí, sí. Tenemos esa situación final con el mismo personaje de la doctora, que no tiene ningún sentido, que luego, que es, ¿entendido lo que quiero decir? Claro, en dos Y, roles distintos. Sí, y sí. tenemos al personaje que no está encadenado, suponiendo que es un psicópata peligroso y asesino, como nos lo han mostrado en la película, no está encadenado, sino que está hablando sencillamente, ahí tranquilamente, y acto seguido se nos da a entender que se ha cargado a la doctora porque está todo lleno de sangre, se ha escapado. Luego, entonces, ¿qué pasa? Que realmente el primer personaje que yo creo que realmente él llega a matar por primera vez es a la doctora. Y todo lo que ha pasado antes es pura imaginación, de un personaje que está en un estado completamente ido de la olla, con varias realidades en la cabeza, y eso es en esencia para mí lo que trata de demostrar la película. Si estos detalles se pasasen por alto, o sea, por ejemplo, ¿por qué, por qué el personaje de Robert De Niro, el presentador, no se acuerda de que estuvo con él y todo eso en otra escena de la película? Esas son otras pruebas. ¿Por qué? ¿Cómo es posible una escena tan absurda como la de la verja en la casa de Batman cuando es niño y con todas esas chorradas de que le pone ahí la curvita? ¿Cómo puñetas accede el Joker al famoso teatro ese donde se encuentra con el padre de Bruce Wayne? Todo ahí de repente hay una ambigüedad increíble de cómo suceden las cosas, cómo de repente está el Joker en el centro de un plató. La película te está dando a entender ya a partir de la famosa relación que no existió, que es que estamos viviendo una realidad alternativa, que es la que vive aquí dentro, que sucede de forma muy arbitraria. Eso y unos cuantos detalles más. Porque si no, de lo contrario, la película no tendría ningún sentido. Uh-huh. Y eso es lo que me di cuenta, creo que 24 horas después. Eso es lo que a mí me gustó, obviamente, porque por primera vez estamos dentro de la mente de una persona como enferma mental, con... Las razones que le llevan a luego hacer su primera acción, ¿no? Que es lo que hace. Exactamente. Claro, sí, sí. Está el complejo de egocentrismo, de autoesculparse, de creerse un héroe de la calle, un héroe de la clase obrera, y todo son autojustificaciones de los ricos El contra los pobres. victimismo, sí, Y eso como he es. soltado tanta chapa, Eso es, sí, sí. Yo soy partidario también. Además, hay una pista muy buena que la hemos comentado tú y yo, que es la canción que hay al final, White Room, ¿no? La canción sí, de Crimen, ¿no? De, sí, si coges la letra, sí, entiendes el estado mental de él y surge en el momento, la canción White Room surge en el momento en el que el personaje por fin consigue lo que quiere, que es sentir que ha provocado el caos uh-huh, y la anarquía, y que él es el rey de todo eso. uh-huh. Sí, sí, que al final la película es un delirio absoluto de un enfermo mental, o sea, es un delirio absolutamente narcisista. Y es que efectivamente a mí me gusta esa lectura porque es que creo que no tiene más la película, o sea, no deja de ser un tebeo, que es lo que debería ser. Lo que pasa que, bueno, se le ha dado un revuelo a esta película que a mí te confesaré que me ha tenido un pelín cabreado, porque yo ya sabes cómo pienso sobre ciertas cosas. Y claro, fíjate, el escritor Bukowski decía una frase muy chula hablando del público, ¿no? Y decía que los lectores, bueno, en este caso por sus lectores, ¿no? Los lectores o los espectadores en general suelen tomar de una obra aquello que necesitan, que normalmente no suele tener nada que ver con el verdadero significado de la obra, curiosamente, ¿no? Entonces yo creo que con esta película ha pasado un poco eso.
ha respondido un poco al clima social que estamos viviendo, pues eso de victimismo, de la exageración en nuestros derechos sociales, tal, no sé qué, y ha habido un montón de gente que ha leído la película en esos términos. Sí. Y no tiene nada que ver. Es que para mí, al menos, no tiene nada que ver. Es decir, la película no deja de ser, aparte de la lectura que estamos haciendo ahora de lo que realmente pasa en la película, si queremos extraer algún mensaje, para mí no deja de ser una versión no muy acertada, además, de películas como pueden ser Salvando la Distancia, Apocalypse Now y algunas más que ahora veremos. Es decir, habla de la esencia del mal con un personaje de TVO y lo que pasa en la película que no viene a expresar más que la diferencia entre una persona normal y un psicópata asesino es que la persona normal está empastillada. Y la película, claro. Y la persona normal está dentro de los parámetros sociales permitidos. Exacto, exacto. Que es un poco también, hacía yo referencia a Apocalypse Now, que es El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, que lo único que nos cuenta es qué es lo que pasa cuando esos mecanismos sociales se disipan y la vida se revela tal como es. El horror y todo ese rollo que luego nos cuenta Marlon Brando, ¿no? Esto es un poco lo mismo, es decir, qué es lo que pasa cuando por una serie de cuestiones un personaje cuya esencia es el mal, pues, y ese mal está como reprimido, pues conseguimos que realmente florezca y acabe siendo lo que es el mal. Y es que además la película, para mí en ningún momento ni habla desde un punto de vista victimista de lo mal que están las cosas en la sociedad, porque si lo analizas fríamente, lo único que la película expresa es cómo el mal está presente en todos los estamentos sociales, en todos los géneros, o sea, en el género humano, al final. Es lo que expresa la película. ¿Qué ha hecho el público? Llevarlo al caldo de cultivo ideológico social que tenemos hoy día, y es por lo que ha causado tanto revuelo. Y además, como está pasando actualmente, a través de las redes sociales, a través de las conversaciones ya que establecemos, que vemos en televisión, pero que también a veces las tenemos nosotros mismos, es la enorme polarización de los temas. Y la película, como tú dices, un público la ha visto como peligrosa, porque parece que está fomentando la anarquía violenta, pero luego hay otro público que la interpreta precisamente como una justificación de su propia vida interior. Y como ves cómo hace falta un Joker, ves cómo hace falta un Joker. Claro, luego así es cuando se consigue. Porque es que como personas racionales, si analizamos lo que le pasa al personaje en la película, que encima es todo ficticio, es un delirio, no hay ninguna razón de peso para que se convierta en un asesino psicópata, porque es que si no lo seríamos todos. Es que si no lo seríamos todos. O sea, no hay ninguna razón de peso. La película lo que cuenta es cómo el personaje consigue realmente acceder de nuevo a su propio yo, que es la persona real es el Joker, el que es el actor es Arthur Fleck, el que es, digamos, la máscara, ¿no? Por decirlo así. Claro, la película te da muchas pistas en ese sentido porque, a ver, el personaje aplica la violencia tanto a los ricos como a los que son de su misma clase social, como coño se carga a su madre. Te quiero decir que es que no hay ninguna distinción. A los compañeros de trabajo, todo aquel que le ha llevado, que él cree que le ha traicionado interiormente. Sí, pero que no deja de ser una justificación esa traición para hacer lo que él realmente haría sin ninguna razón. Es que eso es el Joker. Es lo que él haría sin ninguna justificación, el mal por el mal. ¿Me entiendes? Por eso cada vez que mata a alguien hay como una especie de catarsis y esos bailes que se pega porque el tío está accediendo a su verdadero yo, no porque se esté vengando o porque... ¿Entiendes? Es muy curiosa y rarísima la primera vez que se carga a los yuppies estos del metro. Sí. Luego se va como una especie de almacén, creo recordar, y ahí hay una escena muy extraña, que es que el tío hace como una especie de baile iniciático. Entonces, claro,
yo le he dado muchas vueltas a eso. ¿Qué significa eso? ¿Qué está haciendo ahí el personaje? Me voy a poner freudiano. Vale, dilo, Tiene dilo. que ver algo con el sexo y con la situación orgásmica de lo que va a proceder. Uh-huh. Y es un contacto con su cuerpo. Es algo sensorial. ¿Me entiendes? Y Claro, para él es como un acto, como el acto. como el acto, sí, sí, sí. Si no es Y además, porque lo está preparando, está haciendo el cortejo a su propio instinto asesino, eso como es, luego a posteriori cuando ya lo ha culminado. claro, muy buena lectura. Y además hay otra, es un baile iniciático. O sea, el personaje está naciendo. Claro, Exactamente. En su es un baile. interior, en su Sí, cabeza. sí, sí, eso es, eso es. Eso del baile, podíamos acordarnos de aquella escena de Reservoir Dogs, ¿no? Cuando el tío está bailando mientras le pone la gasolina al otro. Ahí A lo de la ceja. ¿No te acuerdas en Reservoir Dogs? Sí, sí, sí. Pues no, es que claro, no, está súper apasionante esto, pero, pero que quede constancia que yo creo que a la película, si a lo mejor le estamos poniendo pegas o estamos haciendo una desmantelización, eso no quiere decir que no nos guste la película hasta cierto punto. A lo mejor lo que nos está gustando de ella es lo que podemos expresar y nuestros propios pensamientos como películas. Si esto va a ser un clásico, el tiempo lo dirá también. Yo creo que sí, que llegará a ser un clásico, pero, por ejemplo, no hace para mí tanta ruptura como lo que hizo Heath Ledger con El Caballero Oscuro, que aquello sí que para mí realmente cambió la perspectiva de hacia dónde se puede llevar un personaje de cómic en una película. Pero lo que pasa con el Joker de esta película es que es la culminación de ese aprendizaje que empezó con Ledger y que aquí se ha desarrollado una película que emplea para mí todos los trucos para poder manipular al público, poderle llevar donde uno quiera y una vez más lo que a mí me importa mucho en la película, que tenga varios niveles de lectura y varias interpretaciones. A mí eso es lo que me gusta Sí. de las buenas películas. Incluso me gusta que a algunas personas no les guste, que subjetivamente no les guste, porque el cine no tiene que gustar a todo el mundo. Claro, está claro. Pero a mí, incluso, aunque subjetivamente diga yo, me gusta, pero aquí hay truco, pero más importante es para mí el poder darme cuenta de esas cosas, y es a lo que agradezco a la película, que no solamente piense en ella, sino en todas las películas que está inspirada, que son muchísimas. Y para no desenmarcarnos de Joker, la pregunta que yo quería hacerte, y te dejo a ti la contestación. Esta película que se llama Joker, ¿hasta qué punto tiene que ver con lo que se ha hecho en cómic del Joker? Vale, es que esa es la pregunta. Claro, si la juzgamos desde un punto de vista de cine, nos puede gustar más o menos en función de lo que es una película, ¿no? Si la juzgamos desde un punto de vista del cómic, que ya sabes que eso es lo mío, para mí no es. No es el Joker. O sea, no es que no sea el Joker, tampoco pretendo que en el cine el Joker sea el del cómic, sino que el Joker sea cómo tendría que ser una adaptación al cine, digamos, efectiva de lo que es el Joker. Para mí, el Caballero Oscuro sí me lo creo, sí lo consigue dentro del contexto que tiene la película, ese contexto mucho más creíble, mucho más adulto, sin que deje de ser un personaje de cómic puro y duro, absolutamente fantasioso, por decírtelo así, sin que deje de ser un personaje de cómic. Y para mí, este Joker que han hecho, para mí no es el Joker. No lo es. O sea, fíjate que se puede parecer a la adaptación que hizo, al cómic que hizo Alan Moore de La broma asesina, que es uno de los peores cómics que ha hecho Alan Moore, y en el que explica un poquito, es el único cómic que ha intentado explicar un poquito el origen del Joker, de dónde venía, también le ponía como la figura de que era un actor que le pasan una serie de desgracias y demás, y bueno, pero el cómic realmente no iba mucho más allá
salvo la reflexión un poco esta, ¿no? De que es un personaje que se da cuenta de que la vida es una broma cruel y decide seguir esa broma, pues transformándose él en algo peor, ¿no? Es un poco la reflexión. Pero desde luego, el poner aquí previamente al personaje como un enfermo mental, no sé, a mí me chirría por todos lados como adaptación de un personaje tan icónico como el Joker. Para mí no es el Joker. Sí, si hubiera, no sé, Sí, si en vez del sí, Joker hubiera sido otro personaje, bueno, yo mira, qué sé. Josu comentaba en otro vídeo, que lo dejó caer, que la podían haber llamado Jaimito, creo, o Pepito. Sí, 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 sí. Es que Pero luego hay personas que, porque hay que escucharlas y tienen su visión, que justifican esto diciendo, bueno, es que es la explicación de cómo el Joker se acabará convirtiendo en ese Joker que todos conocemos. Cogido por los pelos, Pero es que además cuando el Joker es el Joker es que sigue siendo un subnormal, si me permiten la expresión. O pero sea, que es que estamos sigue entrando. siendo el Arthur Fleck ese, en el fondo, que le ves tan inseguro, tan psicótico, tan neurótico, tan... No me lo creo. Es que no me lo creo. ¿Y si lo Como vemos, asesino... y si lo vemos desde este punto de vista? A ver, Si el Joker en la película, más que un personaje que se llama Joker, es un estado mental. ya, bueno, en relación con lo que comentábamos Sí. al principio, ¿no? Yo tengo estado mental de Joker, como aquel personaje de TVO, y eso le pasa al Arthur este. Entra en un estado mental de Joker. No sé, estoy Ya, hablando a nivel metafórico, sí, ¿eh? no, intenta adoptar como ese arquetipo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? ¿Podría ser? Exacto. Como un perfil que. Como una enfermedad que tiene su propio nombre, tiene síndrome de Joker. Síndrome de Joker, sí. No Sí, sé. además, como suele pasar en estas películas, realmente la enfermedad mental del personaje tampoco se sostiene por ningún lado, o sea, es absolutamente ficticia, ¿no? ¿Qué tiene este personaje? ¿Tiene psicosis? Hombre, a ver, en ese sentido es una película. Tiene Sí, derecho a por eso inventarse. es lo que suele pasar en estas películas, ¿no? Igual que con Aníbal Lecter, es un síndrome absolutamente ficticio, y como esas te podría comentar muchísimas, ¿no? O sea, que no deja de ser una película. Pero el cine tiene esa parte de ficción que crea cosas que no existen, pero que nos hacen reflexionar sobre las nuestras terrenales, creo yo. Mm, Pues muy bueno, bien. pues en ese. Di. Sí, bueno, y que la reflexión era un poco hilando esto que decíamos de, bueno, digamos que el calado que ha tenido esta película por toda la reflexión ideológica que se le ha puesto encima, ¿no? En mi opinión, en gran parte, absolutamente equivocada, equivocadísima. Pero es que esto es como una maldición que tienen muchas películas, cosa con la que yo alucino. Eh, Además, si quieres, hablamos un poco de películas con las que el Joker tiene para mí muchos puntos de contacto y cómo también se han malinterpretado ideológicamente. Una de ellas es una que a ti no te gusta mucho, pero a mí sí, que es el Club de la Lucha. José, han dicho una cantidad de bobadas sobre esta película Conozco, que sí, yo las alucino. lecturas, sí, sí. Sea, que si es una crítica al capitalismo, que si no sé qué. Bueno, de nuevo, como decíamos antes, la gente parece que intenta como justificar sus propias ansias, de sus propias miserias y ven en la película cosas que no están. Porque es que realmente la película es casi lo contrario. O sea, es una especie de metáfora de cómo se crea un sistema totalitario. Si es que la película no tiene más. Si es una versión macarra de Rebelión en la Granja. Y es que la gente dice unas tonterías. O sea, es la historia de un tío que precisamente por buscar su individualismo bajo la justificación de que si el consumismo, el capitalismo, no sé qué, acaba creando un sistema totalitario. O sea, es la historia de cómo se crea una secta. No tiene más. Esto está reconocido por el propio autor. Por el propio autor. Que encima cuando escribió, el autor del libro, me refiero, que cuando escribió el libro encima, dijo que había pensado primero en un club de coleccionistas de mariposas o no sé qué, y que lo cambió por el Club de la Lucha simplemente porque le pareció más comercial. Y la gente se monta unas películas con que si encima, que si la violencia, la apología, no sé, Hombre, está... lo que tú hablas de ese maniqueísmo a la hora de tratar este tipo de películas, en tiempos pasados, como pasaba con La Naranja Mecánica, por Ah, ejemplo,
Otra. aparte de Apocalipsis Now, sobre todo con películas que hablan sobre la violencia, las interpretaciones maniqueas de cierta época, hasta cierto punto yo las perdono, porque como son películas sorpresivas, que no se esperan, que surgen en un momento concreto y que además crean un impacto real con una serie de imágenes que jamás se ha visto, pues yo hasta ahí puedo llegar a entender. Pero Joker llega en un punto en el que ya hemos visto de todo. Hemos visto todo tipo de películas que justifican todo tipo de tonos, a veces crueldad, asesinato, violencia de todos los tipos, de todos los sabores, de todos los niveles. No se ha guardado nada. Y cuando llega esta película y se crean interpretaciones, para mi modo de ver, polarizadas o bastante maniqueístas, ya lo veo de una forma bastante artificial ya de por sí, a lo que se llega. De hecho, mira, hay un momento dado en que parece que si existe un lugar en el que alguien se pueda posicionar con una película, va a tomar esa posición. Ah, mira, aquí hay un sitio donde puedo aplicar mi manera de pensar. Voy a utilizar estas películas para ello. Y es un poco el tema a veces que da del miedo a hablar de la violencia en cine. Que es que parece que a veces tratar de hablar de la violencia sin sacar la violencia y el reverso del ser violento que puede llegar a disfrutar con ello, ¿me entiendes? Con la violencia. Parece que si lo muestras en una película, parece que estás diciendo a la gente que la violencia es buena. Pero es que tú no puedes explicar la violencia, el concepto de violencia, ocultando ciertos aspectos de la persona que, que está haciendo el acto violento. Claro. Y a veces también, por eso Kubrick y de forma más artificial esta película, mucha gente la ataca por mostrar una cosa que a lo mejor no se debería demostrar porque lo que se está es fomentando un tipo de comportamiento, cuando lo que se está haciendo es mostrar las cosas tal cual como son para que se entienda cómo es el alma humana, Claro. porque si no, no hay manera, si no acabamos en doctrina. Es decir, no enseñes lo malo, que la gente solo imite lo bueno y al final acabas haciendo una olla a presión que explota con la sociedad. Y Claro. es un poco lo que sucede. Sí. No, y que además, si ni siquiera tienes por qué estar de acuerdo con la idea que transmite la película, pero te quiero decir, ¿por qué no mostrarlo? ¿No? ¿Por qué no mostrarlo? O sea, yo con la naranja mecánica, con la idea que transmite la película, realmente puedo no estar tan de acuerdo, ¿eh? O sea, eso de que es un poco también, tiene muchos puntos de contacto con el Joker, ¿eh? O sea, viene a Total. decir que la diferencia entre un delincuente y uno que no lo es que el no delincuente está absolutamente condicionado y reprimido por el Estado. Yo con eso puedo no estar tan de acuerdo, ¿no? Es una visión que da la película, pero a mí me mola muchísimo que se haga una película para tratar esa idea. Me mola muchísimo. Y que eso nos invite a la reflexión. Hombre, Eh, sí, 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 sí. Sigue, no, sigue. no, vale, dale, dale. No, en favor de la naranja mecánica, que siento mucha debilidad por ella. Yo Yo siempre he pensado que lo que quería decir Kubrick es realmente que la violencia en el ser humano no se puede eliminar. Tiene que ir dentro de la persona para que la persona también esté equilibrada por dentro, para que pueda entender la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre hacer el mal y hacer el bien hacia los demás, y que hace falta que ser consciente de esa parte violenta tuyo que tú tienes por dentro para poder realmente entenderte a ti mismo. De ahí que el personaje famoso de Alex, en cuanto le eliminan la capacidad de entender su violencia, quiero decir, está cortada, está eliminada, se la han reprimido hasta tal punto que se convierte en un ser completamente incapaz de claro. desarrollarse como persona. Lo que pasa es que en el Joker eso no está. En Joker hay otra cosa que para mi modo de ver es menos profunda y menos interesante. Ahí está. Que es Ahí me está. falta lo que va a parte intelectual en Claro. este tipo de películas, porque me parece que quieren llegar a un clímax, pero Sí, sí. saltándose ciertas cosas de la psicología de un personaje. Es que ahí está, ¿no? Hasta lo que te decía de hasta qué punto es artificio, hasta qué punto me creo esto. Sí. No lo sé. La manía esa de compararla con Taxi Driver, es que para mí no tiene absolutamente nada que ver. Para mí Taxi Driver sí es una película con un trasfondo, con una profundidad que esta, yo creo que de momento yo no se la veo. Yo no se la veo y que no me parece que la tenga que tener.
¿me entiendes? Ha sido más el revuelo que se ha montado alrededor, ¿no? Que Porque, a lo mejor eso es lo importante de esta peli, ya, sí, que puede ser, que la han metido doblada. que nos la han metido doblada, efectivamente. Pero, joder, es que no me jodas, Samuel. O sea, ¿cómo va a hacer una película antisistema, que es una de las chorradas que más se repiten? Hollywood, el Hollywood más Hollywood de todos, ¿cómo va a hacer una película antisistema? Es que eso es que eso no tiene ninguna lógica. Eso no tiene ninguna lógica. No, es Sí, una... más bien la lectura que se podría hacer es la contraria. O sea, una nueva crítica más a las revoluciones un poco estúpidas basadas en un payaso que hace tonterías. Exacto. Es que si la vemos así, claro. Es que lo que hace es criticar a la gente que cree que es capaz de ser antisistema. Es lo que hace la Claro, claro. película. Sí, sí, y que no se dan cuenta que están en manos de un loco. Igual, y exactamente igual que en el Club de la Lucha. Que Exacto. el líder de todo el movimiento es un enfermo mental también. Pues como decía aquel, valorémoslo por ahí, ¿no? Valorémoslo. ¿El qué? ¿El qué? Que ¿Cómo? lo valoremos por ahí. Ah, claro. Que es lo bueno que tiene la peli, pero claro, parece que nos hemos confabulado Sergio y yo para ponerla a parir, que no, de lo contrario, de No, no, verdad. Lo que pasa es que yo creemos que no es lo que es. sí, eso es. Si no, no es tanto poner a parir la película, sino a esta distorsión que ha habido, que quizá por eso a mí me tiene despistado y medio cabreado. Estas interpretaciones a veces que se hacen tan, no sé, eh, Se tan dice, oportunas. A mí, se dice llevar, creo, llevar el asco a tu sardina, ¿no? Sardina, sí, sí, No sé si es el eso es. asco, sí, eso es. Sí, y una vez más, si alguien huye de esta película porque cree que le puede influir malamente, o que cree que éticamente no debería haberse hecho, yo le animo a que la vea y que lo haga pero que la vea gracias a nuestra interpretación de ella, para que realmente sean capaces sean capaces de entender el espectador que nosotros como espectadores también tenemos un reverso a la hora de analizar lo que estamos viendo. Y tal vez las cosas no tienen que ver con nuestras partes objetivas o nuestras partes subjetivas, sino algo que se descubre a posteriori. Que lo primero que ves no es a veces realmente lo que estás viendo. Te tienes que quitar los prejuicios con los que vas y luego, si te interesa, claro, si te interesa, darle una segunda oportunidad o incluso una tercera para realmente ver lo que se está tratando de decir. Que esas son las buenas obras de arte para mí. Pero no es lo que se ha hablado, para mí. Yo creo que, pero además yo creo que para nada, ¿eh? Pero bueno, es lo que tenemos. Habías Es- tocado el tema. Bueno, si. Mira, Sergio, te lo planteo así directamente. Seguro que estás de acuerdo conmigo. El Joker de Ledger del Caballero Oscuro es más completo a nivel de perfil psicológico de personaje, por ejemplo, para mí. yo me lo creo más. No sé, es que me creo tanto sus razones como sus comportamientos, como sus reacciones. Yo como personaje de ficción me lo creo mucho más. Y no sé si estamos hablando de eso, de las interpretaciones o... Sí, también. No, las interpretaciones no, Vale, porque vamos a ser claros. Joaquín Phoenix y Heath Ledger han sido, uno porque se han vale, muerto y el otro, son unos actores increíbles, vale, sí, sí. acojonantes. Y lo Uh-huh. demuestra aquí Joaquin Phoenix, pero incluso más para mí lo demostró en The Master, que me parece una película, a mí sí que me parece una película increíble, donde se habla Además, de la violencia interior y de las sectas y todo eso. Pero para mí lo que hizo Heath Ledger eh, y el guionista, te hay que entender, me parece más tridimensional, no tan maniqueo, porque tiene una cosa muy importante que tiene el Joker de Ledger, que es que encima es divertido. Y esto nos hablar de aquello de, ¿está bien que sea un personaje divertido? Pues sí, porque es un ser humano y los seres humanos, por muy crueles que seamos, tenemos nuestra vena divertida, nuestra vena melancólica, nuestra vena de un tipo, pero eso tiene que estar presente en un personaje para que sea completo, para que entendamos en todas sus perspectivas cómo es. Porque si no tenemos el Joker de Joaquín Phoenix, que te lo muestra más plano, aunque parezca mentira, para que tú pienses una cosa concreta. Y de ahí es que uno se crea más el personaje de Heath Ledger, porque es más tridimensional. claro. Es que es un personaje mucho más consistente
dentro de un guión mucho más consistente. Si la comparamos con la otra, el otro es un personaje mucho menos consistente en un guión, vamos, que no le llega para mí, ni a la suela de los zapatos. Vamos, de hecho, el guión del Caballero Oscuro, que sepas por si no lo sabías, que se hacen hasta tesis universitarias. Es un guión fantástico, muy basado en el género negro, con esos saltos que tiene, etcétera, etcétera. Y dentro de ese guión está, para mí, perfectamente calculado y muy bien metido en todo momento el personaje del Joker, y que es un personaje que dentro de la ficción que es la película, te lo crees perfectamente. Es absolutamente consistente y fíjate que no sé qué opinas tú, pero yo me lo creo, no que me lo crea más que a Batman, me acaba interesando mucho más que Batman dentro de la película. A ver, es que también a Batman lo tenemos muy presente, muy explicado, con origen y con todo, y sin embargo al Joker de Heath Ledger aparece sin más, con un misterio y una aureola de no saber qué realidad de las que cuenta realmente creerte, y realmente te pone nervioso porque en cualquier momento puede hacer cualquier locura. Y claro, es claro que te atrae. Tiene la cara pintada, con lo cual todavía le hace un ser mucho más enigmático. Y Batman no es enigmático. Es que a Batman sabemos por lo que ha pasado, sabemos por qué es, por qué hace las cosas, pero claro, el mal Sí, pero, para mí tiene que ser enigmático, porque si no... pero que en esta película a mí siempre me ha dado la sensación, que me encanta, toda ella, pero que lo que es el enfrentamiento entre los dos, que además se supone que son como las dos caras de una moneda, ¿no? Uno, pues ante el caos que es todo, pues decide volverse Joker, ¿no? Y crear el caos y la anarquía, y el otro intenta como forzar el sentido de las cosas, ¿no? Desde otra responsabilidad, ¿no? Pero que digamos que el discurso interesante no es ese enfrentamiento, ¿no? De que son en el fondo las dos caras de esa misma moneda. Pero para mí quizás no se acaba explotando tanto eso, y por eso creo que la película me acaba interesando mucho más el Joker. Te digo porque luego en la tercera película sí que para mí recupera más a Bruce Wayne, ¿no? La importancia de Bruce Wayne como personaje y el desarrollo que tiene. Aunque sí es cierto que en el final de la película, del Caballero Oscuro, claro, la decisión que toma Batman es absolutamente magistral y de lo mejor de la película. Ahí adquiere un peso el personaje que quizás se me había difuminado un poco más a lo largo de la película. Pero bueno, es una reflexión inocente. Es un final que si vuelves a ver la película otra vez entera, te resuelve mucho de lo que hacia dónde va la película, de Eso, qué es ser un héroe. eso es. Pues un héroe para la gente es un sacrificio. Sí, sí. Y lo que hace el personaje es sacrificarse al final. Pero esto sería hablar de Batman, claro, ya nos desviamos. Pero para que se entienda un poco la gente, personaje de Batman, personaje de Joker, sea en la versión que sea, incluso tocando el tema de Apocalipsis Now y tocando el tema de la Naranja Mecánica, pero volviendo al Joker, lo que es el tema verdadero de estas películas, lo que lo une, no solamente es la violencia, sino el libre albedrío. ¿Cómo se dice? El libre albedrío. El que haya un tío que decida hacer las cosas a ver qué pasa y bajo su propia respuesta de acción-reacción y salirse de la norma. Y en ese sentido, ese es por lo cual la película del Joker ha dado mucho miedo. Yo creo que a muchas personas, porque justificar a alguien que se deja llevar hasta esos niveles, se piensa que se está mostrando un perfil que no debería mostrarse. Pero es que los personajes de estos cómics son así. Batman es así también. Lo que pasa es que él quiere hacer un acto positivo, pero también está a veces en las películas de Nolan, sobre todo, y muy bien, se discute, bueno, tenemos a este tío que va haciendo se disfraza de murciélago y la ley se la sopla, hace su propia ley. Y eso es a veces, gracias a Batman y la presencia del Joker, nos queda claro como espectadores que el Batman es el libre albedrío bueno y Joker es el libre albedrío malo. Lo que nos sucede en la película del Joker es que nos falta el personaje que le dé la respuesta, que sería Batman.
es una constatación de que lo mismo que un personaje como un superhéroe o un héroe como Batman, si no tiene un villano, no se le entiende su desarrollo. El Joker, sin un personaje que le dé la cara, vemos a un personaje cojo hasta cierto punto, al menos en una película. Luego a lo mejor en un cómic tiene... A lo mejor si no es Batman será otra persona, ¿no? Pero es un poco por decir que, como tú dices, estamos en una película que en realidad es un poco esquelética. Ahí está. Es que muy buena la reflexión, porque claro, efectivamente, como bien estás diciendo, en El Caballero Oscuro, lo que pasa es que hay una serie de contrapuntos que permiten una reflexión muchísimo más profunda. ¿Por qué? Porque tenemos a diferentes personajes con diferentes visiones reaccionando de forma distinta ante una misma situación. Y eso es lo que provoca el discurso del que luego puedes hablar. Y en mi opinión, bastante profundo en el tema del Caballero Oscuro y no sé si podría decir lo mismo de esta peli de Joker. Es bueno un poco lo que estamos hablando, ¿no? Y La violencia de muy interior. interesante del libre albedrío, ¿no? Porque la película realmente va de eso, ¿no? De hasta qué punto tiene sentido comprometerse, hasta dónde tengo que tomar la responsabilidad, hasta dónde llegan las consecuencias de mis acciones, hasta dónde llega la libertad, ¿no? O sea, la peli tiene una serie de cuestiones que, claro, están muy bien traídas precisamente pues, porque crea un contexto y unos personajes que lo facilitan. ¿Dónde está eso en la película del Joker? Pues efectivamente, como decías, se queda un poco esquelética, ¿no? ¿Qué nos Sí, está contando realmente, no? y nos vamos un poco La, al principio, pues nos está contando la paranoia. la paranoia. Y ya está, que no tiene por qué estar mal, No, ¿no? no, a mí es por eso porque me gusta. ¿Sabes? Pero más allá, a ver, yo además yo no soy de cómics, tú puedes tener una visión mucho más profunda de lo que realmente se está haciendo, si se están sirviendo de un nombre o de un perfil para hacer otra cosa, que es y en ese sentido yo lo veo a nivel sobre todo lo veo a nivel cinematográfico y a nivel lo que a mí me provoca por dentro a la hora de verla como espectador. Y a mí lo que me provocó fue encontrar renglones de mí mismo por dentro que no me esperaba de mí. ¿Me explico? Uh-huh. Y conceptos que yo no me esperaba tampoco de mí. No es que me haya cambiado mi química, es muy, ¿por qué no? Porque en realidad, si lo que he visto es lo que he visto en esta película, lo he visto ya en otras partes. No es como Ya. lo que a mí me provocaría en su momento películas como Apocalipsis Now, como La Naranja Mecánica, como Lawrence de Arabia, que también es una película que habla sobre cómo una persona justifica los actos violentos, dependiendo de la situación en la que se encuentre. Que ya parece como Lawrence de Arabia, pero eso tiene algo que ver. Todo lo que tiene que ver en el arco y la construcción de un personaje que entra en unos conflictos interiores reales consigo mismo y con sus aspectos, su instinto más humano más real, el que incluso le conlleve a justificar matar a alguien o sacrificar a alguien, incluso a sí mismo, todo está hilado al final, todo está recogido de un lado para otro. ¿Joker es la culminación de todo eso? No, para mí se ha cogido una serie de cosas para provocar unas sensaciones concretas en el público. Y ya está. Y ya Sí, está. Y eso es bueno, sí, sí, me parece sí, muy sí, bien. sí, sí. Sí, 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 la culpa no la tienen los directores No, no, ni de los esto que estamos guionistas. hablando, ¿no? Bueno, no, y es que además, fíjate que volviendo a las películas de Nolan, uno de los cómics en los que más están basados las películas de Nolan, aunque por otra parte son muy distintos, ¿eh? Es en la versión que hizo Frank Miller de Batman, de El regreso del Señor del Caballero Oscuro, Sí. que tuvieron mucha polémica en su día también a nivel ideológico, ¿no? Incluso se llegó a tachar de que eran cómics fascistas, ¿no? Porque defendía como el uso de la violencia también de forma muy profunda, cuando el autor simplemente siempre ha reconocido que lo que quiso expresar con esa obra era una especie de metáfora de que hay que recuperar el poder personal, que lo estamos perdiendo. Y como metáfora de eso es que es absolutamente fantástica, pero absolutamente fantástica. Por cierto, que siempre te recomiendo que te los compres y nunca me haces caso.
Vale, Porque es no los compré, pero me compré las pelis de dibujos. Ah, es Las verdad, pelis. es verdad. Bueno, no tiene nada que ver, ¿eh? Ya, ya lo sé, es truco, es Ah, truco, es truco. Y luego me hice casi la colección esa de Salvat de DC ah, sí, sí, sí. y no la sacan, Y no la sacan ahí. cabrones. Ya. Sí, sí. Mira, es lo mismo. A niveles cinematográficos a Kubrick le ha pasado, incluso varias veces. Si cogemos la chaqueta metálica, que en las películas de guerra siempre se consigue, por ejemplo, que el público mayormente se identifique con los personajes porque saben, se reconoce una situación de guerra como una situación en la que tú te vas de tu aspecto más cotidiano y abrazas una situación violenta en lo cual tú te puedes convertir en muchas cosas que jamás creías que te convertirías. Y lo que hacía Kubrick es intentar no hacer una película que te diga tú de qué bando estás. Eres, Ah, ya. él decía, yo no quiero llegar a eso, él decía, yo quiero que se entiendan todos los aspectos que tiene la violencia humana y el interior y la exteriorización de la violencia. Y que hay gente que disfruta con ello. Y hay gente que disfruta llevando un arma y llevando un fusil y pensando en los tiritos que va esta. Lo que pasa es que, claro, se van a un terreno donde socialmente esté permitido y de paso, si hace falta que alguien esté loco para ganar una guerra, pues nos viene bien esos locos. Y esa es lo dicen, y eso es como cuando hablo yo de la verdadera manera con que un director afronta la dualidad del hombre, y de la mujer, perdón, la dualidad del hombre y la mujer, o de las personas, que es que, que hay una delgada línea que nos separa entre la Sí, luz sí. y el horror. La realidad y bueno, sí, sí, sí. Y el Joker no va por ahí, va sobre la automanipulación mental, pero nada más. Nada más. Y parece que nos deja eso tristes, porque, porque eso quiere decir que como ha funcionado bien la película, que Sí, increíblemente bien, pues sí, parece sí, que nos espera unas cuantas películas de este calibre. claro. Tirando como un Batman realista, porque nos hacen una reflexión realista de su psicología, aunque creo que la que van a hacer ahora no sé cómo va a ser, pero la que están preparando con el Robert Pattinson y todo Ya, eso. ya. Pero alguien ha dicho, no, es que estamos por fin ante una película adulta con Joker. Bueno, yo creo que bastante adulta era El Caballero Oscuro, incluso la tercera también. Lo que pasa es que si es entretenida a nivel lúdico festivo, parece que ya una cosa no es adulta, que es una cosa que a mí me revienta. Pero bueno. Sí, sí, sí. No, sí, además yo creo que es un error pensar que las películas tienen que ser de adultas, ¿eh? O sea, estamos hablando de cine de superhéroes. O sea, de lo que se trata es de que la pueda ver un adulto en el sentido que pueda sacar algo o tenga una visión adulta en el sentido de que podamos hablar sobre ella, de que podamos sacar de ahí reflexiones, ideas, etcétera. De hecho, la fantasía y la ciencia ficción para mí siempre ha sido el género más adecuado precisamente para plantear temas filosóficos. O sea, al final eso es lo que podríamos entender, ¿no? Como una peli que pueda tener una lectura adulta. La del Joker lo tiene. Pues no, es que además, curiosamente, lo que ha hecho la gente es esto que decías. Lo ha hecho la gente, ¿no? De posicionarse. Parece Una que esta gente. película ha servido para posicionarse. No, la justicia social, no sé qué, pero que no habla de eso, coño. ¿No? Es que sirve todavía más para esta especie de obsesión que tenemos hoy por posicionarnos con las cosas, ¿no? Con las supuestas injusticias que hay por todos los lados, ¿no? Y Que me somos una alucina. víctima social, que somos todo el rato Sí, una víctima social de algo. todo el rato estamos oprimidos por todas partes. Y mucha gente ha llevado por ahí la película, cuando lo que estamos hablando es que, bajo nuestro punto de vista, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Pero bueno. Vamos a un tema un poco práctico de la peli. ¿Sí? El Joker tiene un ritmo muy bueno para ser una película tan calmada, eso hay que decirlo. Y yo cuando la vi no me aburrí ni en ningún momento, más bien estuve en tensión, en bastante tensión, porque Sí, como tipo thriller, siguiendo un poco la estela para mí hitchcockiana, que podía tener psicosis, a mí la película me funciona increíblemente bien. Digo, concho, yo quiero saber cómo esto va a acabar porque me está poniendo los pelos de punta. Y hay que reconocer que la secuencia en la cual por fin descubrimos
que el tal romance nunca existió con la vecina, a mí hay que reconocer que se me pusieron los pelos como escarpias. Ya. Ostras, 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 ¿dónde nos hemos metido con este tío? Aquí puede pasar. Y hay que reconocer que algunas imágenes creadas con la interpretación de Joaquin Phoenix son increíblemente, visualmente son muy potentes. Sí, sí, no, y de hecho la película seguramente tiene muchas escenas que el día de mañana serán clásicas y serán icónicas. Y eso no se le puede negar a la película. Y efectivamente tiene un ritmo acojonante y está muy bien hecho. Yo también estuve en tensión toda la película. Sí es cierto que cuando una película consigue además, como tú decías, transmitirte sensaciones desagradables y dejarte un pozo de ostras, ¿qué está pasando aquí? Algo bien está haciendo, ¿no? Y La no, película. y no con los actos violentos directos, precisamente, Claro. No, sino no, eso es. con ese No, con la parte personaje mental. enjaulado en su casa, creando su come interior, haciendo esas cosas de interior a solas que a veces uno no quiere saber, no quiere conocer de alguien así, y de repente tú como espectador estás viendo la intimidad de alguien que está pirado y que tiene unas tendencias psicópatas, asesinas, como queramos decirlo. En el concepto del famoso bailoteo, volviendo a la movida, De las escaleras, ¿no? es que, bueno, eso lo empieza en casa, además, en su casa. Empieza a entrenarlo, por así decirlo, de alguna manera. Sí, sí. Eh, para mí, personalmente eso está cogido directamente de la primera secuencia de Apocalipsis Now. Robado literalmente, robado entre comillas, porque todo es inspiración y todo es para dar pie a otra cosa y es muy difícil crear algo nuevo. Pero yo le animo a la gente, si no la ha visto, que la vea, pero y el que la ha visto, que revise la escena inicial en la que Martin Sheen se está comiendo la olla como asesino que es, pero a sueldo, claro, porque ya dejan claro en la película que a Martin Sheen, al personaje de Martin Sheen, se le escoge para hacer actos de ejecución, vas a ir a matar a este, y él está encerrado en su habitación, que si no tiene una misión, se vuelve completamente loco y empieza a ir a beber, empieza a hacer movidas en calzoncillos, a mover el cuerpo, a ponerse así, a hacer cosas raras, a romper un espejo, ¡buah! A pasarse la sangre que de los cortes por la cara, toda esa movida que uno a veces dice, estoy siendo testigo de la intimidad de un ser humano en su estado crítico mayor. Esos dos, pero es un minuto de película, claro, porque la película tiene mucho más para contar, y lo que hacen en Joker es coger ese minuto y extenderlo en algo más largo. Esta es mi reflexión. Pues me has dejado acojonado. Muy buena. Sí, sí. Que es Bien. lo mismo, Sí. y lo digo rápido, lo que le pasa a Alex, a Malcolm McDowell en La Naranja Mecánica, cuando en su habitación a solas se pone en calzoncillo, se pone a tono y escucha a Beethoven y tiene auténticos orgasmos musicales que tiene que ver con su violencia interior y unas caras además, porque Kubrick tiene una cosa, que es que a veces es tan exagerado que te muestra a un personaje así. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí. Eso lo repite además luego en El Resplandor, otra película para hablar de la violencia interior, de la demencia interior con la violencia. Y eso lo extrapola a esos terrenos. Con lo cual, mucho de lo que... Si queréis ver de dónde vienen las cosas como el Joker, id atrás y veréis una cosa mucho más interesante y con más matices y con más explicación. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Muy bien, te compro la reflexión. Gracias. Muy bien, Samuel. ¿Qué iba a decir yo? Estoy hablando por teléfono, ahora voy, por favor. Ahora voy. Enseguida voy. Cosas del directo. En ese sentido, ¿tú crees que habrá un Joker 2? Yo espero que no. No le veo mucho sentido, la verdad. Yo Yo tampoco. espero que no. ¿Qué van a hacer ahora? No sé. No le veo ningún sentido.
¿Tú crees que sí? Por desgracia, sí. Que Ah, habrán sí. dos. Sí. A lo mejor dentro de 2 años, dentro de 3, pero querrán desarrollar eso por alguna parte. Porque no pueden evitarlo. Incluso aunque el director lo ha intentado de hacer una película muy cerrada, tarde o temprano habrá una exigencia por algún lado que dirán, por favor, continúa eso que hiciste con Joaquin Phoenix. Ya. Y entonces será un bombazo, sacarán un montón de pasta impresionante, porque la gente se ha quedado con ganas de más. Y cuando la gente se queda con ganas de más, Hollywood nunca falla, nunca. Lo cual es una pena, porque la película puede perder esa aureola que tiene de divinidad. Claro, sí, sí, totalmente. No, y que además, no sé, me resulta muy extraño qué pueden hacer con este personaje que no deja de estar fuera un poco de la cronología de lo que pueda ser DC Comics, ¿no? Y Batman, ¿no? Porque creo que se desarrolla a finales de los 70, ¿no? O principios de los 80, encima cuando Batman es pequeño. No le veo mucho sentido a que continúe en eso. Pero bueno, Hombre, tiene seguramente... un punto que no hemos tocado, que es la ambientación, claro. Que voy a estornudar. ¡Hostia! ¡Jesús! ¡Toma, vacilos! Sí. ¿A que no? No, que es la ambientación, que a veces dicen, eso los años 70, los años 80, porque así representa un poco esa fase capitalista, neocapitalista que tuvo América en los años 80 y finales de los 70, con las crisis que hubo del petróleo y todo eso, y las crisis económicas, el paro y también un poco la negatividad social. Pero yo creo que es un poco postureo más que nada para la película, para dar una ambientación sin más que nos arranque un poco de nuestro mundo actual, ¿no? Tan digital, y ir a épocas más analógicas donde las posibilidades son mayores. También es un poco homenaje al cine que representa, que pues, si os dais cuenta, pues hemos nombrado Naranja Mecánica, Apocalipsis, Sí, no, claro, películas de los 70, 80, eso es. porque por desgracia es que la época actual, para mí, en algunos aspectos, a nivel de literatura o a nivel incluso de películas, pues se hace menos interesante dado que es más complicado hacer algo sencillo e inocente en la época actual en la que vivimos, representado en la época actual. Hace falta, para sacar ciertos contenidos de algunas películas, a veces creo que es bueno irse hacia atrás para ir a épocas anteriores donde la gente también pensaba de una forma que no es como la de ahora. No sé si me explico. Yo creo que sí, pero... De hecho, cuanto mejores mejoran los cómics es cuando tampoco están representando un año concreto. ¿Cómo? Que los cómics también funcionan muy bien cuando no se está representando al dedillo una época concreta, porque Mm. te meten también más en una fantasía y te metes dentro de la verosimilitud de la propia fantasía, ¿no? Cuando intentas representar algo, por ejemplo, sucede hoy, sucede ahora con las cosas. Yo creo que la ambigüedad a veces es importante para que conectes con otras cosas más interesantes que sea el realismo con Mm. la época en la que vivimos ahora. No lo sé, para mi modo de ver. Un aspecto un poco retro siempre ayuda a sacar otro tipo de matices. Puede ser. No lo sé. ¿Será posible que a lo mejor esto estoy diciendo porque se nos acaban las cosas para decir? Que se nos acaban, ¿eh? Se nos acaban las cosas para decir, estoy soltando esta chorrada. Sí, no lo sé. Es que yo no sé si es porque también nos hacemos mayores, ¿eh? Pero si es que nos cuesta, a mí al menos, ¿eh? Me cuesta más que me sorprendan, ¿eh? Cada vez más. No sé si es porque todo en el fondo está hecho sobre algo ya trillado, sobre algo trillado, sobre algo trillado, pero tanto en el cine como en el cómic como en cualquier cosa, ¿eh? No, Y igual ese es el error, ¿no? Que, no sé, a lo mejor tenemos que plantearnos nuevos caminos, nuevos enfoques, o no lo sé, yo también estoy reflexionando por reflexionar, pero... sí, porque tenemos esa sensación con Joker, con la película Joker, que estamos viendo una fotocopia ya fotocopiada demasiadas veces, con lo cual va perdiendo el grano Sí, del original. el impacto, ¿no?
Sí, Pero bueno, para la gente joven, y cuando digo gente joven, hablo de los de 15 y 16, para ellos esto será su película referencia. claro, es que sí, sí. Hombre, Claro, nosotros lo podemos ver de una forma, con una cierta experiencia como espectadores. hay. Eh, sí, Y otra cosa, que tenemos que hablarlo también, aunque sea para ir cerrando si quieres, que es que mucha gente ha ido a ver el Joker, y esto conozco masivamente, personas que nunca irían a ver una película basado en un cómic. superhéroes. Ya. Esto Sí, sí, también es sí, algo no, positivo. ha sido el fenómeno realmente, ¿no? De la película, así que ha trascendido un poquito a... No sé quién decía que era casi como un subgénero dentro del género de los superhéroes, ¿no? Mm. Subgénero que yo que sé, podríamos llamar como el subgénero realista de los cómics, ¿no? O algo así, ¿no? Y bueno, desde ese punto de vista es interesante, ¿no? Pero bueno, no sé. A lo mejor a nosotros no nos interesa tanto que suceda eso, sino que hagan películas para nosotros. Sí, Pero sí, bueno, porque mira la película. Es que, madre mía, ¿eh? ya, pero yo creo que estas cosas tan rápido se olvidan también. Tío, es- Por suerte o por desgracia. Pero bueno, cualquier película que para mí cause debate me parece más interesante que contar una fábula bonita que te habla de decir esto es malo, esto es bueno, sino que realmente una película tenga doble cara, doble cara. Pero bueno, pero es que para descubrir, cuando hay películas con doble cara, obviamente empiezas por descubrir una para luego poder pasar a la otra, porque las dos a Ujú, la vez es más complicado. Y nada, ujú. pues bueno, pues yo no sé, creo que Muy bien, pues yo creo que ha estado bien, ¿no? hemos dicho todo lo que queríamos decir, ¿no? Sí, incluso más, ¿eh? Incluso Yo, más. Sí, yo me quedo a gusto, ¿eh? Yo sobre todo quería expresar mi desilusión con la psicología de masas, pero bueno, seguramente estaré equivocado yo también, ¿eh? No lo sé. Así que ay, uy, 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 me quedo a humilde, gusto. humilde, ¿Eh? No, humilde, no. no. Humilde, ni qué polla. Me gustan esas reacciones. A ver, es que es la verdad. Así se hay que hablar. Ya, ya, No, yo, igual que cuestiona a los demás, me cuestiona a mí también, por supuesto. Yo creo que es hombre, como la... dijo aquel genio, no me hago cargo de la conciencia de los demás porque bastante tengo ya con la mía, de la cual dudo a ratos. Bueno, ¿Y muy sabes quién bien. lo dijo? No, Lo dijo Juan Echanove, hostias. Vale, vale. hace ya casi 25 años, 25 años, sí, sí. hablando sobre todo de la polarización de los temas. Ujú, Digo, me cago en 10, o sea, no voy a ponerme yo a mendarle la plana a nadie y decirle lo que tenía que hacer y pensar, porque bastante me cuesta con lo mío. claro. Sí, sí, sí. El gran problema de esta película, y volvemos a lo mismo, es eso, ¿no? Como la gente, un sector del público lo ha visto desde este supuesto victimismo social que estamos padeciendo, que parece que todo el resto de la sociedad se tiene que hacer cargo de mis propias elecciones. Y es que eso es terrible. Es que eso es terrible. Eso para mí es terrible. ¿Sabes? Y así vamos. No sé si me he explicado. Totalmente. Vale. Sí, no Pero sé. vamos, es que en eso yo he tirado ya la toalla. Ya, ¿verdad? He dicho yo, bueno, pues voy a lo mío, Sí, no me queda más. E intento ayudar al prójimo a que no lo pase mal y ya está. ya. Claro. Pero bueno, Muy bien. bueno, señores, está bien claro. ¿Cuánto? ¿Eh? Vamos ¿Cuánto a lleva? cerrar vídeo, es decir, vamos Vale. a finalizar la reunión. Ahora Sergio y yo hablaremos más en la intimidad. Y os No, agradecemos y que habéis estado con nosotros. ¿Quieres despedirte, muchas Sergio? gracias. Un abrazo, un placer estar con vosotros de nuevo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.